El Señor les bendiga, hermanos. Sea cada uno de ustedes bienvenidos en esta mañana que Dios nos ha concedido esta oportunidad, hermanos, de estar con vida y de estar aquí, pues, en la reunión en su casa de oración. Este día, pues, vamos a estar meditando la palabra de Dios bajo el tema hombres fieles. Vamos a estar viendo en la Biblia la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Ahí vamos a tener nuestra introducción, ¿verdad? Nuestro texto de partida. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Lo leemos tal y como está escrito para la honra de nuestro Dios y para la edificación nuestra. Dice así, hermanos: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Amén. La fidelidad, hermanos, es una característica que nosotros los cristianos debemos practicar. La fidelidad para con nuestro Dios y para con nosotros mismos. El apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, escribiéndole esta carta, le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, o lo que me has oído decir delante de mucha gente, esto encarga también a otros, a hombres fieles. ¿Qué es lo que Timoteo había escuchado a Pablo decir? ¿Qué es lo que había oído de Pablo también Timoteo? Nosotros sabemos, hermanos, que el ministerio del apóstol Pablo estuvo plagado de tantos problemas, de tantas dificultades a las que se tuvo que enfrentar. Y así como en la vida, cada uno de nosotros se enfrenta también a problemas, a dificultades que algunas veces lo hacen querer renunciar a la bendición, renunciar a la meta que nos ha llamado el Señor. Así también él enfrentó, hermanos, una gran cantidad de problemas en aquel tiempo, dificultades grandes que tuvo que, algunas ocasiones, hasta fue dado por muerto. Es decir, sufrió muchísimo. El apóstol Pablo le dice a Timoteo que de su ministerio habían muchos testigos. Es decir, que cuando el apóstol predicó la palabra, enseñó a Timoteo también, él mismo se había puesto como testigo de Dios, pero mucha gente también atestiguaba de que él en el pasado había sido una persona muy mala con la iglesia, había sido un perseguidor, injuriador, detractor, había sido un hombre que incluso la Biblia dice que arrastraba a hombres y a mujeres que fueran de ese camino que así le llamaban a la fe, al cristianismo. Pero habiéndose convertido a la fe de Cristo, él sufrió muchísimas penalidades, pero se mantenía firme y se mantenía fiel. Fíjate que en el pasado, cuando hubo persecución de la iglesia, los que han estudiado un poquito de historia de la iglesia, obligaban a la gente que se decía creyente, la obligaban a que dijera que ya no era creyente, es decir, a que negara la fe de Cristo, y los obligaban haciendo cosas muy malas. Sin embargo, mantenerse fiel cuesta. Este mismo apóstol dijo una vez que nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre,
sino contra huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Es decir, que cada uno de nosotros lucha en nuestro propio interior con todas esas cosas, con todas esas huestes, con todas esas, hermano, ¿qué? Potencias, llamémosle así, del enemigo. ¿Cuántas veces tal vez nosotros hemos querido ya no continuar, ya no seguir y renunciar a aquella promesa que un día le hicimos a Dios de decirle, Señor, voy a serte fiel hasta el día de la muerte? Y hemos querido tal vez irnos, desaparecer, ya no estar, porque estamos tristes, acongojados, desesperados, lastimados por la vida. Qué tristeza, ¿no? Porque la lucha que nosotros llevamos diario, yo no sé cuál es la lucha que usted lleva de forma personal, pero de algo que le puedo asegurar yo es esto, que si usted está como cristiano, como fiel siervo de Cristo o como fiel sierva de Cristo, usted está luchando todos los días contra la corriente de este mundo para que no la arrastre, para que no le arrastre por donde el mundo va. Está luchando tal vez consigo mismo o consigo misma situaciones difíciles a las que está enfrentando todo el tiempo. Puede ser con los hijos, puede ser con los esposos, puede ser con las esposas, puede ser con los vecinos, puede ser, hermanos, de distintas formas que usted esté luchando y eso le impida o le esté tratando de impedir el mantenerse firme, el mantenerse fiel. O sea que ser fiel no es fácil. Mire, nosotros sabemos, como creyentes sabemos, que Dios es fiel y verdadero. Dios es fiel. Porque Él se mantiene fiel para cada uno de nosotros. Él no nos falla a nosotros. Todos los días. Él siempre está ahí. Dice la Biblia en Isaías 41:10. Dice el Señor, no temas porque yo estoy contigo. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Siempre te voy a estar contigo. O sea, Dios es fiel. Él permanece fiel a cada uno de nosotros. Pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿nosotros permanecemos fieles a Él? ¿Fieles al compromiso? ¿Fieles a su palabra? ¿Fieles a sus mandamientos? ¿Fieles en lo que Él dice de nosotros? Pues que nos esforcemos por apartarnos de toda perversidad de boca, de pensamiento, de contaminación de cuerpo o de cualquier otra cosa. ¿Permanecemos fieles? Porque un reclamo que Dios le hizo al pueblo de Israel fue ese, que ellos prevaricaron y no permanecieron fieles. A lo bueno le llamaban malo y a lo malo le llamaban bueno y se iban a fornicar con otros dioses, dice, debajo de los árboles frondosos, y ahí derramaban el aceite sobre las piedras y hacían las libaciones, y el Señor dice, ¿estaré yo agradado con esta nación? Porque hace eso, dice. Porque se han ido y han dado culto al palo, a la piedra, a la plata, al oro y a tantas otras cosas. Y el Señor, hermanos, ¿cuántas veces quiso hacer reconvenir a ese pueblo? Y ese pueblo no quiso y no se mantuvo fiel. Se mantuvo fiel. Es más, para ejemplificarlo, el Señor le ordenó a un profeta, ¿verdad, hermanos? A un profeta le ordenó que fuera y se consiguiera o que tomara por mujer a una ramera. Y la gente decía, ¿y por qué un santo varón va a tomar a una mujer ramera? Porque así es lo que me han hecho a mí, decía el Señor. Yo soy como el profeta y ustedes son como la ramera, le decía el Señor al pueblo, porque el pueblo se había ido tras otros dioses, tras otras cosas. O sea que permanecer fieles a Dios
Es todo un reto, ¿verdad, hermanos? Es todo un reto. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante mucha gente, ante muchos testigos, lo que has oído, esto encarga a hombres fieles. Hermanos, los encargos de Dios, ya sabe cuáles son, ¿verdad? Los encargos de Dios, lo que Dios nos encarga a nosotros. Dios nos encarga a nosotros su palabra. En otra porción de la Biblia dice: te encarezco delante de Dios. Te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. Que prediques la palabra, que instes, como dice la Escritura, a tiempo y fuera de tiempo, que vayas, que instruyas, que corra la palabra. Hermanos, ciertamente algunos de nosotros no lo podemos hacer yendo de casa en casa, pero hoy en día, con los avances que gracias a Dios tenemos en la tecnología, podemos llegar a muchos lugares mucho más lejos, por otros medios y a otro tipo de pueblo. Porque el Señor sabe cómo lleva las cosas, hermanos. Y así, nosotros aquí en la tierra solamente tenemos que cumplir el mandato que Él nos da. Y dice: esto encarga a hombres fieles. ¿Y por qué no a una persona infiel? ¿Por qué no a un servidor infiel? ¿Verdad que una persona que no sea fiel, hermanos, no es digna de confianza? Amén. No sé si está de acuerdo conmigo. Una persona que no sea fiel en su trabajo no es digno de confianza. Una persona que no sea fiel para con Dios, no se le puede confiar un ministerio. No se le puede confiar un ministerio, porque lo va a quebrantar, porque lo va a dividir, porque se va a ir a acostar, hermanos, y no va a hacer nada. No se le puede confiar un ministerio, porque no es fiel. ¿A quién se le va a confiar? Al fiel. Al fiel se le tiene que confiar. ¿Por qué? Porque esté lloviendo, tronando, esté como esté la condición, va a esforzarse, si es posible, hasta dar su propia vida, su propia salud, por cumplir con el mandamiento de Dios, por cumplir con la voluntad de Dios, por ir. Así como dice la Escritura, ir. Se va a esforzar. Aún cuando tenga que enfrentar un sinfín de dificultades. El apóstol le dice: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Pero luego dice que sean idóneos. Idóneos. Cristianos idóneos. Idóneos quiere decir que estén aprobados, capacitados, que estén, hermanos, dispuestos. Recuerdo que en las escuelas, ¿verdad? En las escuelas, así, a los maestros que atienden a sus niños, a los niños, se les da por especialidad, ¿verdad? No le dice que va a atender el área de lenguaje, literatura, otro va a entrar en la sociedad, o sea, los estudios sociales y la cívica, otros van a dar las ciencias en todas sus ramas del conocimiento, y otros pues van a trabajar las ciencias matemáticas según su especialidad. Pero si el director o directora del centro mira que no tiene ningún especialista, es decir, no hay de la especialidad que se requiere para atender, entonces va a buscar a aquel que sea más idóneo. Es decir, a aquel que tenga mayor capacidad para desempeñar una obra, un trabajo, de manera más eficiente. Mejor. Algo que debemos tomar en cuenta también nosotros es que nosotros no podemos ser buenos para todo. Hay algunas cosas que tal vez no las podemos hacer, pero que otro sí las puede hacer mejor que nosotros. Amén. Y que, así como dice la Escritura, que nosotros somos un cuerpo en Cristo,
que habiendo muchos miembros, cada miembro tiene una función en particular. Cada miembro hace algo. Amén, hermanos. Ahora, dice el apóstol Pablo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos. Es decir, que estén capacitados, que sean fieles. O sea, esto de idoneidad, hermanos, las características de la idoneidad es una persona, repito, que puede hacer la obra o que puede llevar adelante un ministerio, hermano, sin ningún problema, siempre estando de la mano de Dios, de la mano de Dios. Y dice que sean idóneos para enseñar también a otros, para decirle cómo se hace, para que la otra persona también lo haga y que juntos puedan hacer un trabajo de mejor calidad, de mejor eficiencia para Dios. La fidelidad a Dios, hermanos, se ve desvanecida a veces cuando nos enfrentamos a situaciones que nos ponen en tela de juicio nuestra fe. Y a veces decimos nosotros, bueno, pues, es que las promesas que me han hecho yo no creo mucho. Y la persona comienza a dudar. Yo no sé si aquí hay cristianos dudosos. No sé. Pero la Biblia dice que la duda es pecado. Pero hay gente que duda. Y yo estaré en la iglesia correcta. Y realmente seré salvo o seré salva. Yo, a ver, yo no estoy seguro. Y realmente, miren, y yo, ¿será que Dios me habrá perdonado todos los pecados? ¿O me habrá dejado algunos por ahí? Y comienza a sembrar una serie de dudas. Y comienza a escuchar cosas que no debe. O comienza a creer cosas que no debe. Entonces la lucha la está perdiendo. Yo miro a veces por la televisión. Miré un anuncio que era con respecto a los que toman licor. Aquí no hay nadie, ¿verdad? Que sea borracho, ¿verdad? Los borrachos no van a heredar el reino de Dios. Si hay alguno. La Biblia dice que no. Mire, dice en la televisión en el anuncio, si cuando te levantas, dice, sientes el deseo, dice, de no comer alimentos, sino de ir y tomarte una copa de licor, dice. Si te sientes desesperado, dice, si mientras no te ha llegado el alcohol, dice, a tu cuerpo, dice, cuidado, dice, el alcohol te está ganando la batalla, dice. Y en el cristiano pasa lo mismo. Cuando el enemigo le está ganando la batalla, bien lo identifica, bien sabe. Es que yo siento, dice, yo siento que ya no me dan ganas de orar. Ya no me dan ganas de reunir. Ya no me gusta leer la Biblia. Ya no me deleito con mis hermanos platicando con ellos de las bendiciones de Dios. Si voy a la iglesia es por un compromiso. Cuando usted esté diciendo eso, yo le voy a decir lo mismo que dice ahí. Está perdiendo la batalla. Está perdiendo la batalla. ¿Y qué va a pasar si estamos perdiendo la batalla? Pues, yo le voy a decir algo que dije el domingo pasado también. Un buen soldado de Jesucristo no se rinde en esta guerra. No se rinde. Usted lee el título que tiene el capítulo 2. Antes del capítulo 2, en algunas Biblias, tiene un título. ¿Ya vio el título que tiene? ¿Cómo dice el título, hermanos? Un buen soldado de Jesucristo. ¿Y usted qué? ¿Es buen soldado? ¿O es buena soldado? ¿O siente que todavía le faltan? Mire, la Biblia dice que nosotros vamos aquí en esta milicia y vamos armados, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas.
en una descripción que hace el apóstol cuando habla a los efesios, le dice que esas armas nuestras, son, por ejemplo, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Amén. Dice que llevamos también el yelmo de la salvación. Amén. ¿Qué más llevamos, hermanos? Usted se acordará qué más llevamos. Llevan un escudo también, un escudo para defender. ¿Y cuál es ese escudo? La fe, porque los dardos de la duda quieren llegar. Los dardos de la duda. El enemigo le puede decir en la mente, ¿y qué vas a hacer? A mentirte vas vos ahí, a darte mentira ahí con tus hermanos ahí. No te vayas a mentir, hombre. Quédate mejor, mira, atendé a tu familia, que la has tenido descuidada. El enemigo le puede sembrar ideas en la mente y hacerle creer que no vale la pena. Y el Señor dice, a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. Es decir, que no tenemos que rendirnos en esta batalla, así como decía en el versículo 1, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Hermano, yo quiero que me acompañe con respecto a este tema, también al Evangelio de Lucas, al capítulo 12. Vamos a leer del versículo 42 al 44. Vamos a leer primero. Mire lo que dice la Biblia aquí. ¿Lo tenemos ya, hermanos? Amén. Qué bueno. Dice, hermanos, aquí, Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Amén. Jesús habla de algo bien importante aquí. El Señor. Nosotros comprendemos esto, ¿verdad, hermanos? Que cuando dice, y dijo el Señor, cuando dice la palabra Señor, ahí se refiere a Jesucristo. ¿Está de acuerdo conmigo? Se refiere a Jesucristo. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿A quién que el Señor va a poner ahí? Al mayordomo fiel, dice. Y yo les diría aquí, hermanos, ¿al que hace la voluntad de Dios o al que vive como quiere? Ahí es de analizarlo entre nosotros, ¿verdad? Y da las características de la fidelidad. Usted lo puede leer ahí conmigo. Dice así, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. Es decir, alguien que se mantiene fiel. Fiel. Fíjese que el Señor Jesucristo dice que los enemigos, o sea, los hijos del malo, son más astutos que los hijos de luz. Y ellos tratan de convencerlo a usted de lo contrario. Tratan de convencerlo. Le voy a contar, fíjese que en una escuela por allá, en un sector, han contratado a un ordenanza. ¿Usted sabe qué es un ordenanza? Sí. El que se encarga de todo, hermano. Pobrecito, es multiuso, porque de todo es el encargado. Y cuando algo está bien, nadie le dice lo felicito, mire, nadie le dice nada, pobrecito. Cuando algo sale mal,
Solamente a él le cae toda la culpa, le voy a decir. Terrible, ¿verdad? Pues fíjense que su jefe, no llegó a trabajar un día, se sintió, a ver, no, uno no sabe. Algunos dicen comentarios por ahí que andaba en otros asuntos, ¿verdad? Pero no llegó. Y de repente llegan las autoridades, los jefes superiores. Llegaron a la escuela. Y le dijeron, y bueno, a quien le preguntan es a la ordenanza, porque es el que abre la puerta, el que todo, ¿verdad? Y le dice, ¿y su patrón? ¿Dónde está su jefe? Queremos hablar con él. Mire. Y le dice, mire, fíjese que el licenciado lo llamaron de emergencia, fíjese. Se acaba de ir. Ahorita va. Lo llamaron de que tenía que hacer algo, pero si quiere espérelo, ya va a venir. ¿Sabe qué estaba haciendo el ordenanza? El jefe no llegó. Algunos dicen que andaba tomando. A ver, no sé, alguna cosa estaba haciendo, ¿no? Pero se mantiene fiel a su Señor, a su contrato, a su pacto. El Señor Jesucristo habla también de un mayordomo que, sabiendo que iba a ser despedido por su patrono, manda llamar a todos los deudores. Amén. No sé si lo ha leído en la Biblia. Manda llamar a todos los deudores y les dice, ¿cuánto le debes a mi señor? Tanto. Vaya, vení. Aquí te voy a descontar. Ya no le vas a deber eso, ahora le vas a deber menos. Aquí te lo voy a poner. Y comienza con cada uno de los deudores, comenzó a bajarles las deudas a todito. Y dice la Biblia que él pensaba dentro de sí mismo, pensaba algo. ¿Sabe qué pensaba? Decía él así: si yo le rebajo la deuda aquí a estos, cuando a mí me despidan de este trabajo, lo voy a tener a ellos como amigos y me van a recibir en sus casas gozosos porque yo les hice el favor. Y dice el Señor, así son los hijos de las tinieblas porque son más astutos que los hijos de luz. El mayordomo fiel o el siervo fiel, hermanos, es aquel que se mantiene firme a pesar de todas las dificultades que tenga que enfrentar. Usted un día prometió y yo prometimos serle fiel a Dios hasta el fin del tiempo. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿podemos confiar en Dios? ¿Es Dios confiable? Sí. ¿Podemos seguir? ¿Pero hace que erupcionen los volcanes? Sí. ¿Pero permite que salgan los huracanes? Está bien. ¿Pero hay temblores de tierra? Está bien, podemos seguir confiando. ¿Permite que pasen cerca los meteoritos de la tierra? Está bien, podemos seguir confiando. Permite que haya vórtices, ¿verdad? Vórtices glaciares. Eso es lo que hay, creo, en estos tiempos aquí por el norte de América. El hielo. ¿Sí? Y permite que todo eso. Sí, podemos seguir confiando. Yo puedo decir, hermano, confiadamente, sí podemos seguir confiando en Dios. Porque Él es fiel y verdadero. Ahora, ¿qué pasa con el siervo infiel? Lea lo que dice allí mismo. Está leyendo, ¿verdad? En Lucas, capítulo 12, versículo 45 en adelante. Dice así: mas si aquel siervo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber, a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y le castigará duramente, y le pondrá con los infieles. Mira, hermano, esto es tremendo, ¿verdad? Es triste.
Imagínense que dice, bueno, yo tenía antes, ¿verdad? Un compañero que llegaba al trabajo y se embolaba, se embriagaba. Y fíjese que para no dar clase en el grado, les decía que ese día iba a tener clases de física, de educación física, toda la mañana, la clase de educación física, en el campo. Así que llevaba una pelota de unas chiquitas así para jugar con un palo y llevaban de otras de fútbol. Y se acostaba a dormir en un árbol caído. Ay, y los hipotes jugando. Es triste, ¿verdad? Confiados tal vez en una situación así, como dice aquí. Usted puede leerlo. Y esto se refiere a los cristianos. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a los demás, y comienza, dice, a comer y a beber y a embriagarse. Hermanos, cuando dice comer y beber, no se refiere a comer así, normal, y a beber, ¿verdad? Lo que nosotros bebemos normalmente, un juguito, agüita, no, se refiere a embriagarse, porque ahí mismo lo aclara. Y se comienza a beber y a embriagarse. Cuando venga aquel Señor, dice, cuando venga su Señor y le haya haciendo esas cosas, dice, lo castigará duramente. Entonces nosotros tenemos, así como dice la Escritura, de esforzarnos por permanecer firmes y por permanecer fieles a Dios, aunque el pecado nos llame a otros lugares. Es importante permanecer fieles. ¿Y por qué es importante permanecer fieles? Porque el Señor dice que alejados de Él nosotros no podemos hacer nada. Nada. En conclusión, hermanos, ¿qué podemos decir nosotros acerca de los hombres fieles o de las mujeres fieles o de los siervos fieles a Dios? Que es importante permanecer en esa condición, pero para permanecer en esa condición tenemos que mantenernos siempre firmes y fuertes en la fe, poniendo ese escudo. Y yo le voy a concluir, hermanos, en el libro de Efesios, lo que le mencioné, Efesios capítulo 6. Con eso voy a concluir, hermanos. Efesios capítulo 6, versículo 10. En adelante. ¿Lo tenemos, hermano? Con esto vamos a terminar. Mire lo que dice la Biblia. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dice que aquí un consejo que nos da es que debemos estar firmes, dice. Y dice que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Hermanos, la palabra toda, la armadura de Dios, o sea, toda, significa que no debe ser a medias. ¿Usted cree, hermano, que haya medios cristianos? Cristianos, que haya mitad, o sea, que son medios cristianos o medias cristianas. ¿Cree que hay? No deberían haber, dice. El Señor Jesucristo en Lucas 11 dice que el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Es decir, que es o no es.
pero no hay términos medios. Porque el que está en los términos medios o cree estar en términos medios, no está realmente en el medio, está en el otro lado, donde no están los cristianos. Y dice, vestidos de toda la armadura de Dios. Y usted dirá, hermano, ¿y cuál es esa armadura de Dios? Yo no sé, algunos creyentes a veces tienen unas ideas bien raras con respecto a esto. Y compran pistolas y tienen en la casa. O tienen, hermano, alguna cosa mala ahí, armas de esta tierra. Pero la armadura de Dios no es esa. Mire lo que dice, cómo es que se arma. Versículo 13. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios. Otra vez dice toda, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, estar. Pero habiendo acabado todo, ¿qué significa? Pues significa cuando ya llegó el fin o cuando ya se murió. Eso significa. Y dice, hermanos, aquí, dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es la primera arma? ¿Cuál es la primera arma? La verdad. La verdad, esa es la primera. Y dice, y vestid, y mire, hermano, cuando dice ahí, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿A dónde está la verdad? ¿Dónde debe estar ceñida? En nuestros lomos, para que lo cubra. Porque por ahí es donde le va a venir el ataque. Porque casi nadie le ataca de frente, ¿verdad? Casi siempre viene por la espalda. ¿Sí? Casi siempre viene por la espalda. Y dice aquí, hermanos, lo siguiente. Dice, y vestidos con la coraza de justicia. ¿Cuál es la coraza? La coraza es lo que tiene el cuerpo así, el revestimiento. El revestimiento. Y dice, la coraza es la justicia, que sea justo. Dice luego en el versículo 15, y calzados los pies con el apresto del evangelio. Es decir, apresto quiere decir que está listo y dispuesto, es decir, ya está calzado, ya está, no lo agarran desprevenido. Yo le llamo a eso estar listo en primera base, listo para correr. Nomás suena el batazo y va corriendo. Hermanos, dice también aquí, versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Cuál es la otra arma? El escudo de la fe. Ese es el que a veces, ese es el que trae la duda. Cuando ya se vence ese escudo, sí. Y el 17 dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El versículo 18 dice, y es la última, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu Santo, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Así que ahí están las armas, hermano. Y los hombres fieles, eso es lo que van a tener. Esto. Las mujeres fieles, eso es lo que van a tener. Si usted está aquí en esta bendecida hora y usted pues ya se le quebró el escudo o ya perdió el yelmo, no sabe dónde está, o anda descalzo porque ya ni se acuerda qué es el evangelio, o están descubiertos sus lomos porque la mentira es la que domina su vida, ya no anda en la verdad, sino que está en la mentira. Yo le invito que hoy pueda afirmarse en Jesucristo y pedirle que lo vista de nuevo. Él puede hacerlo, si usted le da la oportunidad, porque Él es el que pone esto en cada uno de nosotros. Si hay alguien que en esta hora desee obedecer al Señor,
o reconciliarse con Él, hoy es el tiempo y el momento para que pueda acercarse a Dios. Yo le invito a que lo haga en esta hora. ¿Hay alguien que en esta hora desee obedecer o reconciliarse con el Señor? Amén. Dios te bendiga, hermano. ¿Alguien más? Vamos a ponernos de pie para orar por nuestro hermano. Y si hay alguien más, pues en este momento la invitación está para usted. Puede reconciliarse. Póngase el calzado del Evangelio. Cúbrase con la verdad, la fe